Bueno, primero quiero felicitar a estas madres por el gran esfuerzo de organizar este evento, y realmente yo personalmente creo que las sociedades y los grupos de apoyo para padres no solo le enseñan a otros padres, sino que también nos enseñan y nos interrogan mucho a los profesionales, y realmente todo el apoyo de parte de todos los que estamos aquí para que sigan adelante, para que sigan trabajando, para que sigan difundiendo este trabajo, porque realmente es lo que nos cambia a nosotros, saber que ustedes están haciendo esto y que nos necesitan también como nosotros los necesitamos a ustedes. Adelante. Ahí está. Bueno, mi parte es como un poquito más árida en el sentido de que lo que yo les vengo a contar es un poco, digamos, por qué se producen estas patologías. Primero voy a empezar, digamos, como en orden, digamos, por el cromosoma más pequeño, digamos, en el sentido del número nada más, pero como preguntaba alguien, no es porque la información, digamos, genética sea menor, sino que al contrario, en el cromosoma 13 hay más cantidad de ADN. Esta se trata, digamos, de lo que hoy sería la tercer trisomía, digamos, más frecuente, y si ponemos algunas otras anomalías hoy que tienen alguna sobrevida, también como el síndrome de DiGeorge, que es ahora una patología también cromosómica, que ocuparía después del síndrome de Down, vendría después la trisomía 18 y el síndrome de DiGeorge y la trisomía 13. Entonces, la prevalencia para trisomía 13 está aproximadamente en 1 en 10.000 a 1 en 12.000 recién nacidos vivos, y es la presencia en general de un cromosoma 13 adicional, es decir, es mucho más frecuente, casi entre un 70 y un 75% de las veces, que haya un cromosoma entero adicional, es decir, un cromosoma entero que está de más. Es lo que llamamos trisomía libre, es decir, ese cromosoma no está unido a otro cromosoma. El número normal, el número habitual de la especie humana es de 46 cromosomas, y cuando se produce síndrome de Patau aparece en el 70% más o menos de las veces un cromosoma 13 adicional. Ese cromosoma, digamos, estos serían, para que ustedes los conozcan, ¿sí? Para los que no han tenido contacto con ellos, los cromosomas en el número normal, y el cromosoma 13 es este. En este caso habría uno más, así, libre, un cromosoma adicional, y en el caso, cuando veamos la trisomía 18, es un cromosoma 18 adicional. Y nosotros hacemos los árboles genealógicos para poder ir armando las familias y para poder conocer si en esa familia existe algún tipo de antecedente de, fundamentalmente, otras pérdidas de embarazo o otros casos de niños afectados, que es lo que nos puede poner en alerta de que en esa familia haya alguien que pueda ser portador de alguna patología, que sería lo que en síndrome de Patau puede suceder, que es que en un 20% de los casos se da como producto de una translocación.
Esto quiere decir que el cromosoma 13, que está de más, está unido a otro cromosoma. O sea, que el cromosoma está de más, o sea, hay un cromosoma 13 suplementario, pero cuando nosotros hacemos el estudio cromosómico, el estudio citogenético, en ese caso, en el cariotipo, volvemos a contar 46 cromosomas, como en el caso que les muestro de los cromosomas normales, pero cuando hay una translocación, ese cromosoma 13 va a estar unido a otro cromosoma, que puede ser un cromosoma del grupo, del mismo grupo, digamos. Gracias. Entonces, el cromosoma 13 puede estar unido a otro 13, puede estar unido a un 14, puede estar unido a un 15 o a un cromosoma 21 o a un cromosoma número 22. Eso, digamos que es una característica especial, es lo que hace que estos niños puedan tener los cromosomas unidos. ¿Y eso por qué es? Porque los cromosomas, si los ven, el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22, tienen como unos pequeños tallitos que se llaman satélites, que se pueden perder, y eso hace que los cromosomas se puedan unir y estar pegados, y eso es lo que se llama translocación. En este caso particular, esa translocación puede ser heredada de uno de los papás o puede ser lo que llamamos de novo, es decir, que la tenga solo el paciente y no la tengan los padres. Entonces, para poder saber si esa patología que estamos detectando en el estudio viene de uno de sus papás o no, es que hay que estudiarlos obligatoriamente a los papás con el estudio citogenético. Va a ser de novo esa translocación en el 15% de los pacientes y va a ser heredada en el 5%. Es decir, uno de los papás va a tener una translocación entre el cromosoma 13 y otro cromosoma. Y en los papás que vamos a detectar que en realidad tienen 45 cromosomas, porque ya tienen 2 cromosomas que están unidos. Entonces, para que los papás sean portadores, nosotros nos vamos a encontrar con que la mamá, en este caso, por ejemplo, tiene entonces un cromosoma 13 y después el otro 13 está unido a un 14 y en el examen vamos a encontrarnos con que hay 45, XX es la mamá y tiene un derivado de una translocación 13-14. Es decir, esa mamá cuando forma sus óvulos puede formar óvulos que están sanos, normales, con un 13 y un 14, pero también puede formar óvulos que tengan material adicional o material de menos. Y eso es lo que puede condicionar la mayor tasa de aborto que se ven en las familias que son portadores de translocaciones balanceadas. Entonces, los padres deben ser estudiados, ¿sí? Y este pequeño porcentaje, que es un 5% de los papás que van a ser portadores de esa translocación
que llamamos balanceada, entre los cromosomas acrocéntricos van a tener distinto riesgo de recurrencia, es decir, distintas posibilidades de volver a tener hijos con la misma patología, dependiendo de si es la mamá o si es el papá. Esto está dado básicamente por la manera en que formamos nuestras células reproductivas, las mujeres y los varones. Los varones forman millones de células reproductivas, entonces la probabilidad, cuando es el hombre el que porta la translocación, siempre es más baja, un poco menos de un 1%, que cuando somos las mujeres, que en general en cada ciclo ovulamos solo un óvulo que esté en condiciones de ser fertilizado. Entonces nosotras aportamos un riesgo que en realidad es más alto por ese motivo. Y entonces ponemos un riesgo que oscila entre el 10 y el 15%. Y en conjunto dan el 5% de los síndromes de Patau que, digamos, son producto de esto, de translocaciones balanceadas en los progenitores. Nace así 1 de cada 900 personas, es decir, es algo que le puede pasar a cualquier individuo y solamente haciendo el estudio citogenético sabemos si un papá es portador o no de una translocación. Hay luego otras posibilidades, que haya lo que se llama una trisomía 13 parcial, es decir, en este caso están los 2 cromosomas 13, pero hay también de más, es decir, hay un segmento de más de cromosoma 13. En este caso, los padres también deben ser estudiados porque aquí uno de los papás puede ser portador no ya de una translocación, como les hablaba antes, robertsoniana, entre los cromosomas que tienen esos tallitos, sino que puede ser producto de una translocación recíproca entre un cromosoma 13 y cualquier otro cromosoma, desde el 1 hasta el 22, o incluyendo también los cromosomas sexuales X o Y. Entonces, por último, el síndrome de Patau puede venir de lo que se llama un mosaico. Esto es, una persona puede tener, cuando se hace el estudio citogenético, 2 líneas celulares, es decir, una línea celular con los 46 cromosomas, con 2 cromosomas 13, y una línea celular con una trisomía del cromosoma 13. Estos, en general, son eventos que se dan postcigóticos, es decir, después que se fertilizó el óvulo con el espermatozoide y se divide y se empieza a formar el embrión. En general, esto, cuando uno detecta un mosaico, no hay necesidad de realizar estudios a los padres porque sabemos que son eventos que se dan en forma posterior al proceso de la fertilización del óvulo como un evento de azar. Allí les puse, digamos, una imagen. En general, bueno, el color no ayuda demasiado, pero en realidad la primera célula es una célula de 46 que se va dividiendo, y si forma una célula que tiene 45, esta línea en general no sigue adelante y puede quedar una línea de 47 y una línea de 46 cromosomas. Entonces eso va a hacer que en una misma persona convivan
2 líneas celulares, una de 46 y una de 47 cromosomas. Y en los tejidos aparecen entonces ambas líneas celulares conviviendo en una misma persona. En general, como les decía Ramiro antes, estos son defectos que se producen prácticamente en el momento en el que el óvulo es fertilizado. El óvulo recién allí completa lo que se llama la segunda división meiótica. Es decir, nosotros no podemos realizar ningún tipo de estudio en los óvulos que nos diga cómo se va a dividir ese óvulo cuando es fertilizado por el espermatozoide. Tenemos que esperar que se produzca el proceso de la fertilización, que el óvulo complete esa segunda división, que expulse lo que se llama un cuerpo polar, y recién allí es donde está formado el nuevo ser. Entonces, eso hace que cada uno de nosotros seamos un ser nuevo, único e irrepetible, porque recibimos información que es única y que es exclusiva para hacernos a cada uno de nosotros tan distintos y tan similares como podemos ser. Entonces, ese evento es el que recién podemos estudiar después a través de los métodos de diagnóstico prenatal. La mayoría de las patologías se producen en el momento en que se completó esa división para los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. La mayoría se produce dentro de lo que se llama meiosis 1. Pero vamos a ver que después para el cromosoma 18, en realidad el proceso se da en la meiosis 2, casi en el 60% de las veces. O sea que son, digamos, dos eventos que tienen, digamos, si bien un origen similar, pero se dan en diferentes momentos de la división celular. La trisomía 18, que se llama síndrome de Edwards, en base, si antes Patau se debía al doctor Klaus Patau, que es un alemán, por eso se dice Patau y no Pateau, porque si fuera así sería un francés. En el caso del síndrome de Edwards, fue quien, digamos, describió la trisomía 18. Nuevamente, trisomía 18 puede ser trisomía de todo el cromosoma, puede ser trisomía parcial, cuando solo encontramos un segmento del cromosoma 18 que está de más, puede ser origen de una translocación o también de lo que llamamos mosaicismo, que era lo que estábamos viendo, donde en una misma persona hay dos poblaciones celulares. Para que esté presente síndrome de Edwards, parece que son sí necesarias la presencia de dos regiones que están marcadas en el cromosoma, que son la 18q1221 y la q23, que sería, digamos, este segmento final. Y, o sea, con esta zona, con esa región, ya da el síndrome característico del cuadro, que es la trisomía 18. Que nuevamente tiene, digamos, una alta tasa también de mortalidad, y hay escasos supervivientes, y tanto en trisomía 13 como en 18, en general son más frecuentes las supervivencias en el sexo femenino.
Entonces, síndrome de Edwards o trisomía 18 es el tercer síndrome cromosómico después del Down y de la microdeleción 22q. La frecuencia es 1 en 6.000 nacimientos, tiene el mismo efecto que trisomía 13, es decir, tienen efecto edad materna y se va a diagnosticar por un estudio cromosómico, es decir, por un cariotipo que nos demuestre que hay trisomía de todo o de parte de un cromosoma, 18, una trisomía parcial, una translocación o un mosaico. Entonces, cuando hay trisomía, encontramos 47, en este caso puse XX más un cromosoma 18, puede haber una translocación desbalanceada que origina ganancia de un segmento de cromosoma 18 o mosaicismo, y lo que hace particular a este cuadro es, digamos, que se da en la meiosis 2. ¿Cuál es la diferencia en el asesoramiento genético? Es que en este caso el cromosoma 18 no pertenece al grupo de los cromosomas acrocéntricos, es decir, no existe la probabilidad de que se produzca la translocación robertsoniana, sino que participa únicamente de lo que se llaman las translocaciones recíprocas. Por lo tanto, para trisomía 18, el riesgo de recurrencia, es decir, de poder volver a tener otro hijo afectado con la misma patología, si es una trisomía libre, es de 0,55% para los progenitores, o sea, de 0,5%, y obviamente se puede ofrecer diagnóstico prenatal, como les dijo Ramiro, por métodos invasivos o no invasivos. Y de nuevo, para que recuerden que también puede estar en lo que se llama mosaico, es decir, en una misma persona pueden convivir células sin trisomía y células con trisomía, y eso en algunas ocasiones se piensa que está relacionado con la mayor supervivencia que pueden tener algunos pacientes. Gracias. Lo que no terminé de leer es el slide donde usted planteaba la relación con la edad materna. Sí. Digamos, ahí dice, claro, eso, un par de diapositivas posteriores. Más adelante sería, más adelante. ¿En edad? Sí, la relación con, digamos, con la edad materna y las causas. Es decir, en general las trisomías libres están asociadas al retraso anafásico y a los problemas de no disyunción del cromosoma en la meiosis. Sí. Y aparentemente, por lo menos en la trisomía 21, eso está asociado a la edad materna, aunque, digamos, la probabilidad es menor, por lo que vi en la diapositiva de usted, que en el trisomía 18. En trisomía 18 el mecanismo es diferente. Pero serían los mismos. Se da en meiosis 2, ahí está, más que en meiosis 1, ahí está. Ajá. O sea, en meiosis 1 el mecanismo que se llama anafase lag, sí, que sería como que la célula puede empezar a hacer lo que llamamos la terminalización de los quiasmas, sí, es decir, empezar a retraerse y empezar a llevar un cromosoma hacia un extremo de la célula. Entonces, cuando la célula se divide, ya el cromosoma está completamente de un lado y que te queda uno que no tiene 21 y que por lo tanto va a terminar, si es fertilizado, si ese fuera el óvulo que se forma y no es el cuerpo polar, no va a progresar porque la monosomía
21 no sobrevive, termina en un huevo anembrionado o en un huevo, digamos, huero o huevo vacío, ¿sí? En cambio, ese es el mecanismo que produce, digamos, la trisomía en lo que se llama meiosis 1 o anafase lag. En meiosis 2 es otro el mecanismo. ¿Sí? Que está asociado a la no disyunción, sería. Sí, siempre es no disyunción. Bien, gracias. De nada.